Los invito a escuchar ahora el cuarto y último sermón de estos 4 sermones que consta este temario sobre los últimos días que el padre Coleridge diera acerca de este tiempo, predicado justamente el domingo de la octava de Navidad en la fiesta de San Juan Evangelista. El padre Coleridge trata como cuarto sermón y último sobre los últimos días acerca de todas las cosas hechas nuevas. Y comienza con una cita del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, lo que traducido dice: «Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y les enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá más. No habrá más lamentación ni dolor, porque las cosas primeras pasaron». Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago todo nuevo». Palabras tomadas de los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 21 del Apocalipsis. En estas palabras, nos dice el padre Coleridge, el discípulo amado de Jesucristo describe el estado de cosas que se establecerá cuando su Señor venga por segunda vez. Y ahora, en medio del gozo de la fiesta de su primera venida, es nuestro deber esta tarde, mis hermanos en Jesucristo, detenernos por un momento en lo que la Sagrada Escritura nos dice sobre los rasgos principales de ese segundo advenimiento suyo que cerrará la historia de este mundo presente y será la escena inicial de la nueva historia de nuestra raza, redimida en el cielo. Abro un pequeño paréntesis para decir que en Dios no existen las casualidades. Este tema de los sermones lo vengo traduciendo desde hace meses. Lo dejé parado, lo volví a retomar, lo volví a dejar, lo volví a retomar. Hace cuestión de apenas unos días pude terminarlo, subirlo y empezar a grabar, sin darme cuenta que estaba grabando en el tiempo previo, inmediatamente previo al adviento de este año 2025. Y que maravillosamente, por una gracia del cielo, porque ustedes saben el tiempo que a mí me toma grabar, he logrado grabar la introducción y los 3 sermones primeros entre ayer y hoy, para subir hoy, cuarto sermón, que habla sobre las cosas hechas nuevas, en el primer domingo de Adviento del año 2024 que inicia el 2025. Impresionante. Es como Dios señalando las cosas que Él quiere que prestemos profunda atención. Y creo que estoy convencida de que los temas que hemos estado subiendo, Él quiere que les prestemos profunda atención, para que eso nos forme, nos foguee y nos prepare finalmente para su advenimiento final. Así que bueno, este es un pequeño comentario que quería hacerles para agradecer a Dios su gran misericordia para conmigo y con nosotros. Cierro el comentario y continúa el padre Coleridge diciendo: digo que es el cierre de la primera creación y el comienzo de la segunda,
y que cuando lo consideremos no debemos separar el último aspecto del primero. Vemos que esto se encuentra en la raíz de la diferencia entre nuestra propia manera común de considerar la segunda venida de nuestro Señor y la manera en que los cristianos a quienes escribieron los apóstoles la consideraron, que para ellos era más un comienzo que un fin, y para nosotros comúnmente es más un fin que un comienzo. Un fin se acaba y se va. Un principio sigue vivo en aquello a lo que da origen. De los dos aspectos, digo, los primeros cristianos se centraron más en uno y nosotros nos inclinamos más a centrarnos en el otro. Sus pensamientos sobre lo que esperaban eran más claros y penetrantes. Tenían una comprensión más firmes de las realidades del mundo venidero que nosotros. Y sin embargo, si hubieran olvidado por completo la parte terrible de la segunda venida, no se habrían preparado tan bien para ser partícipes de sus glorias y bendiciones. Así también, mis hermanos, en nuestra preparación para encontrarnos con Él como nuestro juez, no debemos olvidarnos de centrarnos en las grandes y maravillosas bendiciones que nuestro Señor traerá en su séquito. Él mismo, en sus discursos y parábolas, se ha centrado tanto en uno como en el otro tema, y sus apóstoles y profetas han hecho lo mismo. Los santos se han esforzado mucho en describirnos los bienes que nos esperan bajo una maravillosa variedad de figuras, de modo que casi no hay nada precioso y agradable en esta vida que Jesucristo o sus siervos no hayan usado como imágenes para prepararnos para los deleites de la vida futura. Por eso esta tarde, bajo la guía de ese discípulo amado, a la vez apóstol, evangelista, doctor, profeta, virgen, mártir e hijo especial de María, cuya fiesta celebramos, recordaremos en primer lugar brevemente la serie de acontecimientos que según la Sagrada Escritura deben suceder al fin de los tiempos. Y luego nos detendremos un poco más en aquellos rasgos de la profecía en los que deben reposar la esperanza y la confianza de los cristianos. Y aquí nuevamente, antes de continuar, permítanme decir una o dos palabras en cuanto a la forma en que debemos explicar la profecía incumplida en general. Hay ciertas reglas que debemos mantener en la vista si hacemos esto con seguridad. Una o dos solas de las cuales deben mencionarse ahora. En primer lugar, es muy probable que nos engañemos si apuntamos a arreglar la hora exacta de eventos futuros con cualquier precisión. Hemos visto cómo nuestro Señor nos ha dicho expresamente, con respecto al fin del mundo, que el Padre mantiene los tiempos y estaciones en su propio poder y que no nos corresponde conocerlos. Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y además, incluso si esto se deja de lado, debemos recordar lo que ya he tenido ocasión de mencionar, que el modo de estimación de Dios es muy diferente de nuestro modo. 1000 años son para Él como un día, y un día como 1000 años. En segundo lugar, podemos recordarnos esto que no solo es el momento del fin del mundo incierto para nosotros, sino que también el orden de los diversos eventos que lo componen. Por así decirlo, esta gran escena de visión profética con frecuencia no está clara. Sabemos que ocurrirá un cierto número de grandes cosas, pero cuál es la primera y cuál es la última entre ellas no lo sabemos. Los profetas de Dios a menudo predicen una y la misma cosa de muchas maneras diferentes, y por lo tanto las visiones que pueden parecer
una serie consecutiva, son en verdad profecías de un mismo evento. Una vez más, a menudo predicen una parte de una gran historia, y no del todo, como San Pablo dice a los Corintios, porque solo en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13, 9. Por eso puede que no siempre sea fácil combinar los fragmentos que, por así decirlo, nos proporcionan individualmente en un orden determinado. Ahora digo que el asunto que tenemos ante nosotros esta tarde nos da más de un ejemplo de esta incertidumbre. Sabemos, por ejemplo, que hay signos en el sol y en la luna y en las estrellas, como leemos en San Lucas, capítulo 21, versículo 25 y 26. Disturbios en el orden físico del mundo, en tierra y en el mar, antes de la última venida de Jesucristo. Y una vez más, se nos dice que ese día va a llegar como un ladrón en la noche, como una trampa, en un momento en que los hombres menos lo esperan. El día del Hijo del Hombre debe ser como en los días de Noé, o como en los días de Lot, cuando no se pensaba la próxima inundación, y nadie esperaba la destrucción de las ciudades de la llanura. Hay dos formas de explicar esto, pero no podemos decidir entre los dos. No podemos decir si estos grandes signos de los que se nos dice que deben ir antes del surgimiento del anticristo y que después de su victoria el mundo debe estar en aparente paz en el momento de que nuestros señores vengan o tengan, como parece haber sido en los días de Noé, las advertencias de Dios, por grandes y señalizadas, será completamente ignorado por los hombres de esa generación. De modo que a pesar de todos los signos en el cielo y en la tierra, se hundirán en una seguridad absoluta y olvidarán la plenitud de las amenazas de Dios bajo el dominio del enemigo de Cristo. En ese caso, los signos serían contemporáneos con la imprudencia absoluta de los hombres en cuanto a su destino futuro. Y sabemos muy bien la dureza del corazón humano bajo grandes calamidades para sorprendernos de la predicción. A menudo se ha visto que cuando Dios ha visitado el mundo o ciertos países particulares con las grandes plagas que han dejado su huella en la historia de los siglos, en los que han sucedido, los hombres, en lugar de ser convertidos por la visita, se han entregado más imprudentemente a las extravagancias del vicio y al desenfreno. Y todos sabemos cuán verdaderamente nuestro Señor ha dicho: de aquellos que no son tocados por las enseñanzas dadas sobre las señales de advertencia, de aquellos que no son tocados por las ministraciones ordinarias y designadas de advertencia, que no se convertirían, aunque uno fuera a ellos de entre los muertos. San Lucas capítulo 16, versículo 31. Este es, pues, uno de los puntos en que la profecía está llena de incertidumbre, al menos en lo que se refiere al orden temporal. Mencionaré otro aspecto importante de la visión, en el que existe una dificultad de la misma clase. Hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan claramente de la futura destrucción del mundo en el que vivimos por medio del fuego. Por ejemplo, en Isaías, el Salmo 103, el versículo 27, el Salmo 96, el versículo 3. Es casi imposible admitir que estos textos puedan ser interpretados con justicia en un sentido meramente figurado, y daré para esto solo una razón ampliamente suficiente. San Pedro, en un pasaje que ya he tenido ocasión de citar, compara la futura destrucción del mundo por el fuego con la destrucción histórica de la raza humana en los días de Noé por las aguas del diluvio. Dice: el mundo de entonces pereció inundado de agua,
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 6 y 7. Ahora bien, hermanos míos, como sabéis, no nos estaría prohibido pensar que el diluvio, aunque universal en cuanto a la destrucción de la humanidad, puede no haber sido universal en extensión sobre todo el globo, que entonces no podía haber sido habitado en todas sus partes. Pero aunque no veamos razón para condenar a quienes consideran que el diluvio pudo haber sido parcial en este sentido, contradeciríamos a la Escritura si dijéramos que fue figurativo. Y sería incoherente con el sentido claro de las palabras de San Pedro explicar el fuego del que habla como menos literal y real que el diluvio con el que lo compara. Por tanto, la tierra será quemada por el fuego. Pero aquí nuevamente, los hechos del futuro que está por venir sobre la tierra son más ciertos que su orden. No podemos decir con certeza cuándo tendrá lugar esta conflagración. Sí será antes del día del juicio, y así tal vez el medio de la muerte de la generación de hombres que está en posesión de la tierra en los últimos días, o si tendrá lugar después de ese gran día de cuentas, o como algunos han pensado, en parte antes y en parte después. Esto entonces, así como las grandes señales de las que he hablado antes, deben contarse entre las grandes características de la profecía. Aunque no estamos absolutamente seguros en cuanto al orden en que deben ser dispuestos. Y en cuanto a las otras maravillas de aquel tiempo, ¿qué necesidad tengo de que me detenga en ellas hoy? Sabemos que toda la humanidad se levantará, aunque, como dice el apóstol, no toda será cambiada. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Algunos ascenderán al honor, otros a la ignominia, algunos a la gloria, tanto del cuerpo como del alma, otros a la vergüenza eterna y al sufrimiento de ambos. Los ángeles saldrán y separarán a los malvados de entre los buenos. Entonces será la manifestación de las conciencias de todos a todos, la rectificación perfecta de todos los juicios, la vindicación absoluta de todos los tratos de Dios con las almas, el triunfo de la virtud y el derecho, la autoconvicción y exposición sin palabras de todo lo que ha sido malo y vicioso. Entonces la sentencia eterna llegará a los corazones de todos, testificada y reconocida por cada conciencia individualmente, y proclamada en voz alta como a cada hijo de Adán a oídos del cielo y de la tierra. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25, capítulo 25, versículo 46. Y ahora, hermanos míos, como debemos seleccionar uno o dos de los muchos pensamientos que se nos agolpan al examinar, aunque sea brevemente, esta cadena de grandes y maravillosos acontecimientos tan estrechamente vinculados entre sí, cuyo rápido desarrollo será la historia de los últimos años del mundo, escogeré aquellos que parecen más acordes con la santa y feliz época que ahora nos espera, y que nos sugieren con más frecuencia el lenguaje empleado por los santos apóstoles y el tono de pensamiento que inculcan a sus discípulos. Sin duda, la venida de Jesucristo es el día grande y terrible del Señor. ¿Quién, como dice Malaquías, podrá pensar en el día de su venida
¿y quién podrá estar de pie para verlo? Porque Él es como fuego purificador. Malaquías 3, versículo 2. ¿Quién puede pensar en las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en el temblor de los poderes del universo físico, en las plagas y aflicciones de los últimos tiempos, en la tierra quemada como un pergamino, en la terrible voz del arcángel, en los muertos convocados a juicio, en el trono establecido y los libros abiertos, en todas las tribus de la tierra, gimiendo por la señal del Hijo del Hombre en los cielos? ¿Quién puede pensar en todas estas cosas sin temor ni pavor? Como si pudiéramos respirar las melodías que la Iglesia pone en nuestras bocas cuando cantamos su último himno sobre el féretro de los difuntos, que traducido del latín quiere decir algo así como: «Cuán tembloroso debo decir, oh, ¿quién dirá entonces que soy miserable? Oh, Rey de tremenda majestad, que salvas gratuitamente a los que se salvan, sálvame, fuente de misericordia». O bien, ¿cuán tembloroso debo decir? Oh, ¿quién soy entonces para decir miserable? Oh, Rey de tremenda majestad, que salvas gratuitamente a los que han de ser salvos, sálvame, fuente de misericordia. Y sin embargo, hay, hermanos míos, otras melodías que, por así decirlo, resuenan con más frecuencia en nuestros oídos cuando escuchamos las palabras de Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles de su Evangelio. Al cantar el Dies Irae, pensamos en cómo expiar al máximo lo que pueda quedar de la deuda que el hombre tiene con la justicia de Dios. Y por eso hacemos bien en llenarnos de emociones de temor y reverencia que se adecúan al temperamento de la humilde y sincera súplica por los muertos mediante el santo sacrificio. Pero la justicia de Dios es una justicia de recompensa y de castigo, de restitución, renovación, coronación y bendición por causa de Jesucristo, que no solo es el fin de la vieja creación, sino el principio y primogénito de la nueva. Por eso nuestro Señor nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, versículo 26. Así pues, encuentro que los santos apóstoles hablaban de los últimos tiempos. Encuentro que San Pedro habla de ellos como de los tiempos de la restauración de todas las cosas, cuando vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hechos, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y las epístolas de San Pablo están llenas de esperanza y anhelo por la aparición de Jesucristo. Es un pensamiento que siempre está presente en él y en aquellos a quienes escribe, de modo que, como les he mostrado, incluso tuvo que advertir a sus discípulos en Tesalónica que no debían esperar inmediatamente la gloria venidera que se ha de revelar en nosotros. Romanos 8, versículo 18 y 2 Tesalonicenses 2. En cuanto a sí mismo, San Pablo espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, le dará en aquel día. Y no solo, como dice, a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Los que aman la venida de nuestro Señor ciertamente la desearán y la anhelarán, y los sentimientos de temor y reverencia que naturalmente despiertan sus terribles características serán absorbidos por los de una ansiosa expectativa. Y al amor y la expectativa, como características de los sentimientos de los cristianos con respecto a los últimos días, podemos agregar, con la autoridad de San Pedro, una cualidad aún más sorprendente, la de la tranquilidad y la paz perfectas.
Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, en la práctica diaria de la virtud y en los ejercicios religiosos de devoción? Esperando, y no solo eso, sino apresurándoos a la venida del día del Señor, en el cual los cielos en llamas serán deshechos y los elementos con el calor abrasador se derretirán. Pero él dice: esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en lo que mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que esperáis estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados ante él sin mancha ni contaminación, en paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 14. Gozo, anhelo, deseo, preparación cuidadosa y diligente. Tales son los sentimientos, y si se me permite decirlo así, la actitud que la venida del día del Señor debe encontrar en nosotros, si somos como los cristianos a quienes escribieron los apóstoles. Consideremos, pues, uno por uno algunos de los elementos de esta alegre anticipación y deseo. En primer lugar, hermanos míos, ya hemos insinuado que el Nuevo Testamento nos pide que miremos la venida de nuestro Señor no solo como el fin de toda la miseria, el conflicto y la incertidumbre de esta vida, no solo, de nuevo, como el gran día de ajuste de cuentas, cuando se establecerá el trono y se abrirán los libros, cuando se llevará a cabo la gran separación del bien del mal y se otorgarán las recompensas eternas y los castigos eternos, sino en particular y ante todo, como el amanecer de un día cuyo el sol nunca se pondrá, como el comienzo de una vida de bienaventuranza y de un nuevo orden de cosas, que nunca cambiará ni terminará. Esta expectativa no era meramente general y vaga, sino que tenía sus anticipaciones de renovación y glorificación de la vida y la existencia humanas en cada uno de sus aspectos, en los que ahora están sujetas a la debilidad, la decadencia y la corrupción. La venida de nuestro Señor debía traerles, en una palabra, vida de entre los muertos, una vida nueva, restaurada, bendita, eterna, que corresponde en todos sus aspectos, aunque infinitamente más alta en cuanto a su felicidad, a la vida que tenemos experiencia aquí y ahora. Nosotros, tal como somos, debemos ser bendecidos en todos los aspectos. Hermanos míos, si dividimos la vida que vivimos en porciones, por así decirlo, según las diversas partes de nuestro ser compuesto, la ocupación de todas nuestras facultades en los escenarios en los que vivimos, los objetos que tenemos ante nosotros, los compañeros en cuyo afecto y sociedad vivimos, encontramos que en cada uno de estos departamentos tenemos poderes y capacidades de felicidad que están decepcionados e insatisfechos ahora. Y solo podemos imaginarnos felices cuando en todos esos aspectos tengamos lo que nuestra naturaleza anhela y Dios quiere que tengamos. La mente, el alma, el corazón, el cuerpo, cada uno tiene su vida. Una vida de placer incierto, inseguro, imperfecto y transitorio aquí, en el mejor de los casos. Una vida, en la mayoría de los casos, con mucho dolor y miseria positivos mezclados en ella. Estamos en medio de un universo del cual no tenemos la llave, cuyos poderes a menudo son hostiles y fatales para nosotros, y nos volvemos dependientes unos de otros, dotados de inmensas facultades para amar y comprender a nuestros semejantes, y sin embargo con un muro de división levantado entre nosotros, sin poder leer los corazones de los demás, y con mezquindad, egoísmo y otras pasiones malignas dentro de nosotros, que nos impiden llegar
a una perfecta simpatía mutua. Pues bien, digo, la venida de nuestro Señor fue considerada por los cristianos apostólicos como la curación de todas estas heridas de una vez y para siempre, como colocándonos en una condición de inefable bienaventuranza en cada uno de estos detalles. No hablo ahora de la gloria del alma hecha perfecta y confirmada en la gracia, de la voluntad unida para siempre a la voluntad de Dios, de la inteligencia llena de su luz, de todo el corazón y toda la mente beatificados por la visión de Él. Esta bienaventuranza del alma puede ser dada antes del tiempo de la resurrección del cuerpo y del juicio general. Y los que mueren en gracia se convierten en herederos de ella cuando mueren. Solo observemos que en la próxima vida no será con los hijos de Dios como es aquí. Aquí, si un santo es visitado por un favor especial y por un corto tiempo, como San Pablo, fue arrebatado al cielo y escuchó las palabras inefables, es como él dice: si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Hay una tensión demasiado grande en los casos ordinarios para que la vida corporal y los sentidos conserven su pleno vigor y actividad. Están arrebatados en éxtasis y dominados por él. Parecen muertos y sin percepción de nada más que Dios. Esto se debe a la debilidad de nuestra existencia actual, incluso en los santos más altos. Aunque no leemos nada de esto en lo que la Escritura nos dice de la humanidad de nuestro Señor y de su Santísima Madre. No será así en la próxima vida, aunque nuestra unión con Dios allí sea mucho más estrecha y permanente. Entonces, la bienaventuranza del alma se derramará sobre el cuerpo sin impedir su vida, actividad y goce plenos. Una parte de nuestra naturaleza compuesta ya no será un lastre para la otra, sino que ambas compartirán la misma vida inmortal, la misma fuerza celestial y la misma beatitud. Como los ángeles, con calma y con perfecta facilidad y tranquilidad, ven y disfrutan de Dios y conocen todas las cosas en Él, y sin embargo, mientras están absortos en la contemplación de Él, conversan entre sí y al mismo tiempo velan por el universo que está a su cargo y nos protegen en la tierra, susurrando pensamientos santos, alejando peligros, guiando nuestros pasos y manteniendo a raya a nuestros enemigos infernales. Siempre con Dios y siempre con nosotros, como el santo Rafael viajó con Tobías y sin embargo dijo: yo soy Rafael, uno de los 7 que están ante el Señor. Tobías 12:15. Así también en el otro mundo, con nosotros, la visión beatífica y la posesión de Dios no absorberán nuestras facultades, ni impedirán las otras funciones de nuestra vida divina, sino que serán el principio de esa vida en toda su plenitud y actividad de goce, de la vida del cuerpo glorificado, de la vida que se ocupa en la compañía de los santos, en la contemplación de la creación de Dios, en la lectura de los maravillosos secretos de su providencia y sus misterios, en la perfecta posesión de todos los que amamos en Él. Sí, hermanos míos, estos cuerpos nuestros ya no deben ser para nosotros prisiones llenas de peligro, sino que deben brillar con la vida perfecta que Jesucristo trajo consigo desde la tumba. Los primeros cristianos lo sabían bien. Miraban más allá de la destrucción de todas las cosas hacia la nueva, hermosa y feliz creación que había comenzado en Jesucristo y que iba a estallar en vida, florecimiento y gloria en su segunda venida. Miraron atrás por un momento a los días del paraíso y encontraron que en cada particularidad de bienaventuranza en la que el estado de inocencia había superado esa condición de miseria en la que ahora estamos encadenados, ese estado de inocencia
nuevamente iba a ser superado en gran medida en el nuevo reino de Cristo. Comencemos con el cuerpo, para complacerlo y mimarlo. Tan a menudo nos vemos tentados a renunciar a las futuras glorias de los hijos de Dios. ¿Quién me librará, dice San Pablo, de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. ¿Quién me librará de la ley maligna que está en mis miembros y lucha contra mi alma? ¿Quién me librará de la enfermedad, del dolor, del cansancio y de la muerte? Nosotros mismos, dice. Incluso nosotros que hemos sido regenerados o que tenemos las primicias del Espíritu, incluso nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Porque sabemos, como continúa en otro lugar, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una morada, no hecha de manos, eterna en los cielos, por lo cual también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra morada celestial. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. La venida de nuestro Señor fue para ellos el momento en que Él reformaría el cuerpo de nuestra bajeza, haciéndolo semejante al cuerpo de su gloria. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Cuando Él dará a cada uno de los que resuciten a ese cambio maravilloso que será el destino de sus santos, un cuerpo como el suyo, tal como es ahora en la gloria, un cuerpo como el suyo cuando se mostró en su majestad a los apóstoles en el monte de la transfiguración. Es, pues, muy poco lo que Dios hace por nosotros, por amor a nuestro Señor, para devolvernos la integridad, la salud, la lozanía y la belleza de nuestros primeros padres antes de su caída. Es muy poco destruir el conflicto de los sentidos y de la conciencia, desarraigar los principios de la concupiscencia, dotarnos de una perfecta impasibilidad y de una libertad total frente al dolor. Ese fue el don de una naturaleza inocente y no experimentada. Pero ahora tenemos que heredar los frutos del conflicto y de la conquista para Dios por medio de Jesucristo. Convenía a aquel, dice el apóstol, para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas existen, que estaba llevando a muchos hijos a la gloria, perfeccionar al autor de su salvación por medio de su pasión. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10. Convenía que cuando Dios quiso elevar a la dignidad de hijos suyos una inmensa multitud del género humano y llevarlos a su propia gloria, dispusiera que aquella gloria que tan notablemente se había de conquistar y corona de tantos y grandes dones, tuviese el mérito pleno de la pasión de Jesús. Convenía, pues, que cuando Dios se propuso elevar a una inmensa multitud de la raza humana a la dignidad de sus hijos y llevarlos a su propia gloria, dispusiera que esa gloria que se iba a alcanzar tan notablemente y corona de tantos grandes dones, tuviera el mérito pleno de la pasión de Jesucristo y de los sufrimientos de sus seguidores para realzar su belleza y su intensidad. He aquí, pues, hermanos míos, la respuesta cristiana a aquellos que tanto aman lo que se llama el pleno desarrollo de nuestro ser natural, que consideran que la perfección del hombre consiste en una vida animal sana, sea moral o no, que preguntan, ¿para qué nos ha dado Dios nuestros instintos y ansias corporales
si nunca han de ser satisfechos y siempre han de ser mortificados? Deben ser mortificados y mantenidos bajo control ahora, para que nuestros cuerpos de aquí en adelante puedan resucitar, no a la desgracia y la ignominia, sino a la gloria, el brillo y la inmortalidad, brillando con vida y carne y sangre reales, como nuestro Señor, después de la resurrección, tuvo cuerpo y sangre reales, pero espiritualizados, hechos celestiales e inmortales, y destinados al goce sin fin en el ejercicio de los maravillosos dones que entonces se les fueron otorgados. Además, hermanos míos, los cristianos del tiempo de los apóstoles esperaban la venida de nuestro Señor como la renovación y restauración del universo físico mismo, en el que está depositada nuestra suerte. San Pablo les había enseñado que el estado actual de las cosas, incluso en el universo físico, era un estado penal, un estado infligido a la creación por Dios como consecuencia de la caída del hombre, y que había incurrido en la muerte para sí mismo, y había puesto su hogar terrenal y en el mundo mismo en servidumbre de corrupción. El cambio, la decadencia, la sucesión y el desperdicio que sufre toda la naturaleza son consecuencias del pecado. Y esperamos, como dice San Pablo, la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Como el tiempo en que la criatura será liberada de esta servidumbre a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O esperamos, como dice San Pedro, nuevos cielos y nueva tierra en la que habite la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, todos sabemos que nada que el hombre pueda crear o imaginar puede compararse en sublimidad, belleza, delicadeza, gracia y grandeza con las obras naturales de Dios. Y sin embargo, se nos enseña que las imponentes montañas y el mar infinito y todo lo que arrebata nuestra vista o nuestro oído en árboles o flores, plantas, pájaros o animales, será suplantado en la venida de nuestro Señor por criaturas más nobles, más hermosas, más maravillosas que cualquiera que la tierra haya conocido hasta ahora. Cuando Dios hizo este variado universo de la nada, no hizo lo mejor que podía hacer. Y para la morada y hogar de sus hijos, a través de Jesucristo, Él hará nuevos cielos y nueva tierra, para los cuales estos serán como nada. Y esta es una respuesta cristiana a aquellos que preguntan por qué la religión da tan poca importancia al conocimiento físico, por qué mira, como parece, con frialdad y desfavorablemente, a quienes dedican sus vidas a la investigación de los secretos de la naturaleza, por qué considera todos sus logros como nada en comparación con un solo pensamiento santo, o con una taza de agua fría dada a un viajero por amor a Jesucristo. No digo que no haya otras respuestas, pero esta es una de las respuestas, que todas estas cosas son, como dice San Pedro, para ser disueltas y reducidas a nada. En la actualidad nos ayudan con su uso y con el conocimiento que podemos obtener de ellas, de la bondad y el poder de su Creador. Todas sirven a nuestra vida mortal y deben recibirse y usarse con agradecimiento y alegría. Pero aún así, los hijos de Dios tienen un hogar más hermoso y majestuoso reservado para ellos, llenos de creaciones de su poder y amor mucho más maravillosas, y su inteligencia se alimentará de esa contemplación en el futuro, y su vida se diversificará con el uso de la nueva creación. Pero entonces leerán y sabrán, entenderán y disfrutarán, sin temor a la presunción y al error, sin la posibilidad de equivocación
oscuridad o impureza de intención, porque verán y comprenderán todas las cosas que los rodean a la luz de la visión de Dios mismo. Y una vez más, hermanos míos, para referirnos brevemente a lo que después de la posesión de Dios será la mayor alegría del nuevo estado de existencia. Así como se nos hace amar y ser compañeros unos de otros, vivir, por así decirlo, fuera de nosotros mismos, abiertos a un intercambio y flujo perpetuo de influencia y simpatía, sentir la soledad como una privación y el amor fraternal y la inteligencia mutua como nuestra mayor bendición, así será en nuestro estado regenerado, cuando esta nuestra vida de aislamiento y separación llegue a su fin. Ya no habrá barreras ni velos de separación y desconfianza entre nosotros, sino que cada uno se regocijará y aprovechará de los dones de todos los demás como si fueran propios. Y esta bendita sociedad que nos espera en el mundo venidero fue la contemplación frecuente de los santos y se nos presenta como un motivo de esperanza y esfuerzo por parte de San Pablo, porque os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad de Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. Hebreos 12, versículos 22 al 24. Ciertamente, hermanos míos, no es extraño que teniendo al niño de Belén ante nosotros, sobre las rodillas de su Madre Inmaculada, elevemos nuestros corazones y enviemos nuestros pensamientos, como lo hicieron los cristianos de antaño, a esa consumación y restitución bendita de todas las cosas, que es el gran fin de su venida entre nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dio también con él todas las cosas? Romanos 8:30. ¿Qué hay de razonable en la expectativa de lo que se avecina para nuestra raza y para la tierra en la que vivimos, sino que pasemos por alto las cosas que son transitorias y nos centremos más bien en las cosas que permanecerán y nunca cambiarán? El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras y la obra de Jesucristo nuestro Señor no pasarán. Vendrán plagas, aflicciones, tribulaciones, persecuciones y apostasías, pero pasarán. El sistema civil del mundo, los principios que mantienen unida a la sociedad serán socavados, pero esto también pasará. Vendrá el enemigo de Dios, el rival de Jesucristo, el más alabado y el más fascinante de los héroes del mundo, armado con poderes tales como nunca antes han sido puestos en manos de un hombre. Él seducirá y subyugará a las naciones. Librará una guerra terrible contra los santos de Dios. Prevalecerá por un momento, pero no seducirá a los elegidos. Y él también pasará. Vendrá esa gran apostasía sobre la que hemos reflexionado recientemente. La restauración por un tiempo del reino horrible de la naturaleza no regenerada en toda su voluptuosidad salvaje y crueldad, refinada bajo una nueva forma de paganismo. Pero eso pasará. Los dolores de parto de los cimientos de la nueva creación serán terribles. Terremotos e incursiones del mar. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre. Las estrellas caerán. El mundo será sacudido hasta sus huesos. La muerte de la raza humana será terrible. El ardor de los cielos y la tierra con calor ferviente. Pero todo eso pasará.
vendrá el terrible día del juicio, la resurrección de los muertos, la apertura de los libros, la separación eterna, las recompensas y los castigos asignados por la boca del Hijo del Hombre. Pero incluso el día del juicio pasará y llegará a su fin. Y entonces estallará esa mañana eterna y más gloriosa, la nueva creación y condición de las cosas forjadas por la sabiduría infinita y el poder de Dios por el bien de aquellos que le aman. El cielo y la tierra purificados y renovados, las almas de los santos llenas de inteligencia divina y de amor indefectible e ilimitado, la mente iluminada por la luz del rostro de Dios, la voluntad y el corazón ennoblecidos y beatificados por la inseparable y más estrecha unión con Él, el cuerpo dotado de los dones necesarios para el ejercicio y goce incesante de su nueva existencia espiritualizada, brillante como el sol, inmortal, indoloro, incapaz de fatiga, decadencia o debilidad, habiendo cambiado su sujeción a las ataduras del espacio y a las leyes naturales del movimiento por la libertad y actividad de la vida angélica. El conocimiento mutuo, la sociedad, la compañía, el amor, la confianza, la ternura, el cariño, la unión de corazón con corazón en la posesión de aquellos a quienes amamos, estas cosas a cuya sombra terrenal nos aferramos tan a menudo en vano para nuestro daño y desilusión, y puede ser para manchar nuestras almas, entonces por primera vez se convertirán en verdades y realidades, en la unión perfecta de los hijos de Dios, en toda la maravillosa variedad de sus perfecciones individuales, y en el juego y funcionamiento diario de sus facultades glorificadas de corazón y mente. El pueblo cristiano será entonces una nación santa, una comunidad, una sociedad, una familia, en la que todos serán sabios, todos grandes, todos hermosos, todopoderosos, con las riquezas de la sabiduría, la fuerza, el poder y la belleza de Dios su Padre. ¿Cuál será su morada? ¿Cuáles serán sus pensamientos? ¿Cuáles serán sus ocupaciones en el ejercicio de su nueva vida? De todo esto no podemos saber más, o más bien, mucho menos, de lo que el salvaje del norte helado puede saber cuál es la vida social, cuáles son los goces, los recursos, los refinamientos y las bendiciones naturales de las comunidades civilizadas que poseen las regiones más hermosas del mundo, y heredar todos los logros y conquistas de la humanidad, o que los niños de su guardería puedan adivinar las delicias intelectuales y los sueños elevados del poeta o del sabio. Solo nosotros sabemos que al tener este ser variado y maravilloso que nos ha sido dado por la mano de nuestro Dios y Creador, cada parte de nuestra naturaleza, cada facultad de la mente, el corazón y el cuerpo, tendrá su propia bienaventuranza, inefable en el reino de su gloria. Ahora somos tus hijos, oh Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando vengas seremos como tú, porque te veremos tal como eres. ¡Qué maravilla entonces! Si los profetas y los apóstoles, mis hermanos, y nuestro Señor mismo, hubieran agotado todos los pobres y escasos recursos del lenguaje humano para pintar las delicias de la ciudad de Dios. El ojo no las ha visto, el oído no las ha oído, la mente humana no tiene ideas que respondan a ellas. La imaginación del hombre carece de los colores con los que se han de pintar estas glorias. Estas son palabras secretas que no le está concedido al hombre pronunciar.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 4. Y debemos ser arrebatados al paraíso con San Pablo antes de que podamos comenzar a recibirlos. Un poco de tiempo y los conoceremos. La noche pasará, el día romperá, las sombras huyen. Hasta entonces, alimentémonos de esperanza y de los acordes de esa música celestial, de los rayos de esa luz divina que han encontrado su camino en la oscuridad y la confusión de este nuestro lugar de exilio. Escuchemos palabras como las suyas, con las que comenzamos esta tarde hablándonos del río de agua de vida, claro como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de aquella ciudad y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. Amén, amén, amén. Nota del autor. La opinión expresada casualmente en la página 68 de que sería admisible explicar la narración bíblica del diluvio de tal manera que dejara lugar a la suposición de que su universalidad se relacionaba solo con la raza humana y las partes de la tierra habitadas por el hombre, puede parecer que requiere alguna explicación. Se remite al lector a un apéndice a algunos artículos que aparecieron hace algunos años, bajo el título Cosmogonía natural comparada con el Génesis. En la Ciudad Católica, la Civiltà Católica, volúmenes 50, 51, serie 10, volumen 3, 4 de 1862. Y particularmente al volumen 51, en las páginas 30 a 36 y 291 y siguientes, que se encontrarán abundantemente para justificar la afirmación en el texto. Se deja el link. Con este último sermón acerca de todas las cosas hechas nuevas, hemos llegado al final de los sermones con los que nos regalara el padre Henry James Coleridge en 1870 acerca de los últimos días. Este es el último de ellos, todas las cosas hechas nuevas. Y finaliza y se publica hoy, 1 de diciembre del año 2024, en el primer domingo de Adviento. ¿Casualidad? No. Dios lo quería para nosotros. Estos sermones fueron escritos en la Dominica, en la octava de Adviento. Bendiciones para todos y gracias por haber escuchado hasta aquí. Ahora les pido que lo compartan y lo difundan para honor y gloria de nuestro Señor y para la salvación de las almas.